Senador Gustavo Petro. He llegado aquí en virtud de una nueva norma que hace que el candidato presidencial que haya sacado la segunda votación se convierta en senador de la República. Esa segunda votación obtuvo más de 8 millones de votos de colombianos y colombianas alrededor de un programa político que denominamos la Colombia Humana. En representación de esa voluntad popular, de esa fuerza, creemos que el Congreso de la República hoy tiene unos retos que cumplir a fondo. Y que de acuerdo a esos retos es que se tiene que mirar qué tipo de mesa directiva es la que hay que nominar y elegir. Esos retos tienen que ver en primerísimo lugar con acabar con la corrupción política en Colombia, con superar un sistema político que alguna vez Álvaro Gómez Hurtado denominó un régimen de corrupción. La otra cara de la moneda de la corrupción es la ética pública, la posibilidad de desarrollar una política en grande a partir de profundos principios éticos comunes a la diversidad de las posiciones ideológicas. De las personas aquí presentes, quizás quien podría liderar de una manera profunda y mejor una lucha por la construcción de una ética pública transparente y democrática en Colombia es el senador Antanas Mockus. El segundo reto que tiene que asumir el Congreso de la República, además de construir una nueva ética pública, es la paz en Colombia. El balbuceo de paz que hasta ahora hemos vivido en los últimos años, la paz ya hecha con algunos de los actores de la violencia, pero sobre todo la paz grande por hacer con la sociedad misma de Colombia, que es la verdadera protagonista de si se hace la guerra o la violencia, o de si se hace la paz y la reconciliación. Ese reto de la paz tiene que ser asumido por el Congreso de Colombia. Quizás de las pocas instituciones que podrían ser faros en medio de tiempos turbulentos que parecieran acercarse, y el hecho que 322 líderes sociales hayan sido asesinados en los últimos meses, hasta este momento así pareciera certificarlo, desgraciadamente obliga a que el Congreso de Colombia sea un abanderado de la paz. Y yo me pregunto si Antanas Mockus, como presidente del Senado de la República, no podría ser el depositario mayor de las fuerzas políticas que integran este recinto para liderar precisamente el que esta instancia pudiera, con honestidad y cabalidad, liderar, ser vanguardia de la lucha por la paz en Colombia. Y el tercer reto es enseñar a administrar, así estemos en el poder legislativo, posibilitar a todos los que en el Ejecutivo, tanto en el gobierno nacional como en los locales, puedan mirar un camino que es el camino de la transparencia administrativa y la eficacia. Y yo me pregunto si alguien que fue rector de la principal universidad pública de Colombia, escenario del saber a profundidad, vanguardia de la ciencia dentro de la sociedad colombiana, si alguien que administró 2 veces la capital de la República, una ciudad que es más grande que la mayoría de los países de América,
no tendría esa capacidad de ser faro en la búsqueda de una administración eficaz y transparente en Colombia. 3 objetivos: la paz, la administración y la ética pública, a cabalidad los podría llenar, simbolizar, concretar un presidente del Senado como Antanas Mockus. Por eso, en nombre de esos 8 millones de votantes de la Colombia humana, respaldo la postulación a la presidencia del Senado de la República de Antanas Mockus y votaré por él. Senador Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias, señor presidente. Como es sabido, el Polo Democrático Alternativo desde hace varias semanas, su Comité Ejecutivo Nacional decidió declararse en oposición al gobierno del doctor Iván Duque. Lo mismo que hicimos con los gobiernos del doctor Álvaro Uribe y del doctor Juan Manuel Santos, y básicamente por las mismas razones, porque si se exceptúa el tema del proceso de paz, en todo lo demás son cortados por la misma tijera. Y como el presidente del Senado que se pretende elegir en este momento, pues es el vocero de las fuerzas de Iván Duque en este recinto, ya convertidas además como en una especie de Frente Nacional resucitado para tragedia de Colombia, pienso yo. Va a llegar su vocero es a adelantar todo lo que esté a su alcance en beneficio de que se realice el programa de gobierno del doctor Iván Duque, programa que el Polo Democrático Alternativo no comparte, pues mal podríamos nosotros votar por el presidente que ellos nos están proponiendo. Y en eso hemos coincidido con los otros sectores que nos hemos declarado en oposición, que no voy a mencionar, cada uno de ellos pues presentará su punto de vista. Nos hemos unido en la idea de respaldar la candidatura a la presidencia del doctor Antanas Mockus. Es una expresión de nuestro desacuerdo con las cosas como seguramente van a suceder en este Congreso. En el Congreso y en general en la vida tenemos que actuar siempre con coherencia. Si no hay las coincidencias suficientes, pues no las hay y se plantean opciones diferentes. Y pensamos que el doctor Antanas Mockus nos representa bien a todos los que estamos en esta actitud de oposición a este gobierno. Yo diría que probablemente sea esta como el primer gesto muy claro ante el país de que vamos a hacer esfuerzos por unificarnos en torno a nuestras convicciones y en torno a nuestra oposición al gobierno de Iván Duque, que lamentablemente va a conducir a este país, como los gobiernos de sus 2 antecesores, a no solucionar sus problemas y por el contrario agravarlos. Entonces esa es nuestra explicación en el Polo de por qué vamos a respaldar la candidatura del doctor Antanas Mockus. Gracias, señor presidente. A usted, honorable senador, senador Feliciano Valencia. En condición de vocero del movimiento indígena colombiano y conocedor de las capacidades del doctor Antanas Mockus, sus enseñanzas, su lucha por la paz, la construcción de la democracia, el esfuerzo ingente en términos de convocar a la unidad, a la reconciliación. Y precisamente en estos momentos, cuando resurge la crisis humanitaria reflejada en el asesinato de personas que se han dispuesto a luchar por la paz, como Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y pertenecientes a la coalición de la Colombia Humana, respaldamos de manera plena al doctor Mockus y esperamos que el resto de colegas también lo haga, porque es un hombre que se merece y tiene el talante para ser presidente del Senado. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador, senadora Aida Abella. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Si hay alguien que es el símbolo de la honestidad en este país, es el profesor Antanas Mockus. Aprendimos mucho de usted, doctor Antanas, cuando fue alcalde de Bogotá. En ese momento yo era concejal
de la capital de la República. Ahí tuve que salir del país porque la intolerancia me sacó con un roque de un atentado en la autopista de Bogotá. ¿Cómo quisiéramos, señor presidente, que volviera un hombre de las calidades del doctor Antanas Mockus a presidir el Senado de la República? ¿Cómo nos gustaría que este hombre, que efectivamente representa eso que hace tanta falta en el país, la honestidad, pero también es un representante de la cultura? Necesitamos que el doctor Antanas Mockus, ojalá los colegas votaran por un hombre que tiene toda la aceptabilidad en este país. Y quisiéramos también decir que el asesinato de los líderes sociales no admite ninguna tregua. El derecho a la vida es el derecho máximo. Si no hay vida, no hay ningún otro. Cuando hicimos la Constitución de 1991, fue algo que dejamos expresamente. No existe la pena de muerte en Colombia, pero aquí se aplica. Hay listas. Están asesinando a la gente que está dirigiendo en los barrios y que está dirigiendo en los departamentos. Por eso quisiéramos, doctor Mockus, que usted sea nuestro presidente. Por eso la lista de los decentes que también se declaren oposición, pues estamos respaldándolo a usted, porque lo conocemos, porque lo vimos actuar, porque lo tuvimos de alcalde, porque lo tuvimos de rector, porque usted vuelve al Congreso a enseñar cosas como lo ha hecho siempre. Muchísimas gracias, señor presidente. Nos adherimos al doctor Antanas Mockus. A usted, honorable senadora.